Decíamos que el libro más corto de la Biblia es Segunda de Juan, es una carta, luego es segunda. Tenemos libros de Reyes, de Crónicas y de Samuel en el Antiguo Testamento, entonces es primero Samuel, segundo Samuel. Pero Segunda de Juan es una carta, con lo cual Segunda de Juan, decimos Segunda Juan. Pues está llegando Apocalipsis. Segunda de Juan. Antes de Apocalipsis está Judas, antes está Tercera de Juan y antes está Segunda de Juan. Bueno, los que reciben las meditaciones diarias habrán notado que hace unos días una meditación era sobre Segunda de Juan. Dos meditaciones en 2 diferentes días. Espero ampliar lo que se dice allí y mirar algunos detalles que por lo reducido del formato del calendario pues no se pueden incluir. Pero la riqueza de Segunda de Juan está allí. Es una carta. Entonces vamos a leer esa carta. La manera como empiezan nuestras cartas o nuestros emails es diferente, pero estamos hablando de la manera correcta, decente, reverente de escribir en el primer siglo. Al final del primer siglo fue escrita esta carta por una persona de edad, de mucha edad, pero que a pesar de su edad seguía siendo fructífero para el Señor. A pesar no solo de su edad, sino del mucho sufrimiento que tuvo en su vida, gracias a su deseo de servir al Señor, de vivir para Él. Segunda de Juan 1, versículo 1. Como no hay sino un capítulo, pues decimos solo el versículo. Segunda de Juan, versículo 1. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan.
Amén. Corta, muy corta. Pero como sucede con toda la escritura, aunque es corta, aunque dice solo las cosas que son útiles, necesarias, el contenido que tiene cada versículo es muy grande. ¿Cuál es la palabra que hemos visto repetir muchas veces aquí? Verdad. La verdad. Y también hemos hablado de engañadores. Versículo 7. Entonces hay un contraste claro. Verdad, mentira. En este mundo nos movemos. Nos movemos en un mundo donde se escuchan muchas cosas. Y con Internet eso se ha disparado. Ahora escuchamos mucho más que hace 20 años, 30 años. En aquel entonces también escuchábamos de las dos cosas, escuchábamos ideas, pero ahora lo tenemos al alcance de un clic y cada uno lo tiene en lo privado de un móvil. Entonces, Segunda Juan es un libro muy importante para este siglo, de móviles, de internet, de inteligencia artificial, de viajes al espacio, de guerras. Es un regalo directo de Dios para todos nosotros. La verdad. Es curioso que mirando un poco, no me he metido de lleno en la inteligencia artificial, pero una cosa a la que va dirigida la inteligencia artificial, que saben ustedes que es tratar de, mediante aparatos, presentar lo que uno quiera y muy rápido. Y uno de los focos que ha habido en la inteligencia artificial, seguramente todos nos hemos dado cuenta de eso, es cómo falsificar imágenes, cómo falsificar voces, cómo falsificar videos. Falsificar. Segunda de Juan nos presenta dos lados, la verdad y la mentira. ¿A qué lado está dirigiéndose la inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial es algo, un conocimiento que Dios permite al hombre, Dios ya lo sabía, y Dios le permite al hombre descubrirlo y manejarlo. Pero, es decir, en sí mismo no es malo, pero la sociedad en general lo ha llevado a su manera de actuar. ¿Cuál es su manera de actuar? La mentira. Es decir, acomodar las noticias, las cosas a lo que cada una persona u otra piensa. Entonces, hacia allá van dirigidos los inventos. Pero gracias al Señor hay creyentes en este tiempo. Gracias a que hay creyentes como Juan, aferrados a la verdad de Dios, a la verdad absoluta de Dios, que no permiten, o por lo menos hacen sombra a todo lo que el mal puede lograr, a todo lo que la inteligencia artificial en malas manos puede lograr. La verdad. Y yo creo que uno de los objetivos de esta epístola por el cual Dios nos la dio es para tomar ejemplo y aferrarnos a la verdad, conocer la verdad. Deberíamos conocer más la verdad que la mentira, porque conociendo la verdad detectamos muy rápidamente la mentira. ¿Cuál es la verdad?
¿A qué verdad me tengo que aferrar? ¿Hay alguien que dijo, yo soy la verdad? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Él dijo, por favor repitan conmigo los que lo saben de memoria, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad. Y aunque también han tratado de presentar imágenes equivocadas de Él, la palabra de Dios nos presenta al Señor Jesús. Nos presenta a esa persona tan maravillosa que es la verdad de Dios con nosotros. Es esa persona la que vive en cada creyente. Un creyente es una persona que estando en el mismo mundo de mentira, de engaño, de muchas ideas raras, vio al Señor Jesús, le fue presentado el Señor Jesús por la palabra de Dios, le fue presentado como aquel que murió en la cruz por sus pecados y esa persona se arrepintió de sus pecados, reconoció que había pecado, vino al Señor Jesús con su carga de pecados y la conciencia de su pecado que le separaba de Dios y lo recibió a él en su corazón. Y al venir el Señor Jesús al corazón, le limpió de todo pecado. Del pecado que él estaba consciente y del que no. Pero el Señor Jesús sí sabía todos los pecados. Y entonces limpió todo ese pecado cuando vino al corazón. Y un creyente es una persona donde el Señor Jesús habita. La verdad habita en el creyente. Así que nosotros somos el bastión de hoy de la verdad. Sí, también nos dice la Biblia que la iglesia, una iglesia que funciona conforme a los principios del Nuevo Testamento, es columna y baluarte de la verdad. Entonces hay algo muy fuerte, algo de Dios que está en este mundo de mentira. Es la iglesia, son los creyentes. Tú, hermano, hermana, yo. Gracias a que estamos en este mundo, el mal no se desarrolla con todo su vigor, como lo hará cuando nosotros seamos quitados, y el Espíritu Santo también. La verdad. Entonces, cada uno de nosotros debe conocer la verdad profundamente y aferrarse a la verdad. En segunda de Juan es la única epístola dirigida a una mujer. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. El ambiente de segunda de Juan es familiar. Se habla de una señora, se habla de sus hijos, se habla de una hermana, versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida. Muy bonito, ¿cierto? La influencia que puede tener una hermana piadosa en el sostén de la verdad en este mundo. Tercera de Juan, que es la siguiente epístola, habla de la iglesia, no habla de hijos, no habla de hermana, habla de la iglesia. Entonces, en la iglesia también hay que mantener la verdad. Pero en segunda Juan se habla en términos del hogar y le da un lugar muy importante a la mujer en el hogar. Como también una persona que se aferra a la verdad.
Y entonces guía a sus hijos. Una mujer tiene mucha influencia sobre sus hijos y sobre su familia, nietos. Llama a una hermana en su área de influencia, que es el hogar, a aferrarse a la verdad. Y por eso habla de sus hijos. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos. Una hermana es creyente, sabemos que es creyente porque es elegida por Dios, ¿sí? A la señora elegida y a sus hijos. Y dice el apóstol Juan, a quienes yo amo en la verdad. El amor es algo que está mucho más cercano al corazón de las mujeres. A nosotros los varones nos cuesta más el amor. Pero el apóstol ha aprendido del Señor a amar, pero ama en la verdad. Qué importante. Y no solamente esto es importante para las hermanas, también es importante para los varones. Está hablando un varón aquí, aunque se está dirigiendo a una mujer. Así los 12 están involucrados, hermanos y hermanas. Amar se ama en la verdad. No es amar porque sí y que todo es admisible porque si no faltamos al amor. A la mentira hay que llamarla mentira. Una hermana o un hermano. En su hogar, una mentira es una mentira. 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. No perdamos 2 Juan, pero vamos a 1 Corintios 13. El capítulo del amor. Capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 6. El amor según Dios. 1 Corintios 13, versículo 6. El amor que Dios practica, el amor que el Señor Jesús practica, es así. Y el versículo 6 dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cuando hay injusticia, ese amor verdadero, el amor que Dios quiere que nos tengamos los unos a los otros y que una mujer tenga en su hogar, es un amor que sufre con la injusticia, que sufre con la mentira y en cambio se goza de la verdad. Así que de un hogar cristiano donde hay una mujer piadosa, por supuesto también un hombre piadoso, pero una mujer que está más tiempo, digamos así, pendiente de su hogar, la mentira tiene que ser desechada. Pertenece al otro bando, no al bando del Señor. El anciano ama tanto a esta señora como a sus hijos y los ama en la verdad. Y no solo él ama a esta hermana y a su familia en la verdad, sino también, versículo 1 al final, todos los que han conocido la verdad. Qué bonito. ¿Qué debió sentir el apóstol Juan, que había visto tantas cosas durante su vida y ya muy anciano, quizás más de 90 años,
y puede tener el gozo de ver personas que se aferran a la verdad. No solo él, hay otros, y ellos también se complacen en amarse unos a otros en la verdad. ¿De dónde han sacado ese conocimiento de la verdad? Versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. La verdad que permanece en nosotros. Por supuesto, esto habla de la Escritura, habla de las verdades de Dios, pero también habla del Señor Jesús. Él permanece en nosotros. Él es la verdad y estará para siempre con nosotros. Aquí está una persona siempre con nosotros. Por eso es que el creyente se siente mal mintiendo, porque la verdad habita en él. Claro que el creyente se puede acostumbrar. Si no confiesa la mentira como mentira, se acostumbra y tal vez puede llegar muy lejos. Y vemos algunos casos en la Escritura de personas que siendo creyentes mintieron. Y claro, el Señor tuvo que juzgar eso. Pero el creyente debería juzgarlo muy rápido. Por alguna razón se le salió una mentira, entonces va y la confiesa al Señor y a la persona a la que le mintió. Y erradica así la mentira de su propia vida, de su propio hogar, de su área de influencia. Que otra persona viene a decirle, pues mintamos en esto, no pasa nada, nadie se entera. Ah, ¿nadie se entera? ¿No has mirado para arriba? Versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Este saludo es muy hermoso y lo hemos perdido en nuestras costumbres sociales de hoy en día. Desearle a otro creyente que la gracia de Dios le acompañe es maravilloso. La gracia de Dios da lo que no merecemos. Y aun que los creyentes somos hijos de Dios, digamos, somos salvos, somos parte de la familia de Dios, también necesitamos gracia diariamente. Que Dios nos conceda cosas que no merecemos. Qué bonito saludo, ¿no? Hermana, hermano, gracia para ti en este día. Misericordia. La misericordia de Dios no nos da lo que sí merecemos. La gracia nos da lo que no merecemos y la misericordia no nos da lo que sí merecemos. ¿Necesaria en nuestra vida? Porque no andamos siempre como deberíamos. Y necesitamos la misericordia de Dios para que no caiga sobre nosotros lo que nos merecemos. Y es gracias a su misericordia que aún estamos aquí y no hemos sido consumidos. ¿Necesaria la misericordia diariamente? Sí. Para creyentes también. Paz. ¿Necesitamos paz? ¿Diariamente? Sí. Si esa paz es bombardeada por muchas cosas que levantan el corazón en intranquilidad, necesitamos paz diariamente. Paz con Dios es saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y paz
en el corazón, aquella paz que el Señor dice que viene a nosotros cuando derramamos nuestro corazón en oración con todas nuestras preocupaciones o con todas las noticias que oímos. Esas nos turban la paz. Pues gracia, misericordia y paz, tanto de Dios Padre, dice aquí, como del Señor Jesucristo. Bueno, casi uno diría, con la paz, la misericordia y la gracia de uno de los dos ya nos bastaría. Pero el Padre y el Hijo se involucran en regalarnos estas cosas y en que nos deseemos los unos a los otros estas cosas. Y si lo perdimos en nuestro saludo, bueno, también hay que tener cuidado que no se convierta en una repetición que luego ya pierda su sentido. Pero en nuestras oraciones pensemos en orar así por nuestros hermanos. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué gozo para un hermano fiel cuando ve a sus hermanos y hermanas andando en la verdad. Y ya de segunda generación, no solo la madre, sino también sus hijos. La madre tiene una influencia muy, muy grande sobre el corazón de los hijos. Y su piedad, su manera, su reverencia delante de Dios, su manera de comportarse y de hablar de Dios a sus hijos, los marca para bien y para mal. Muy importante la influencia que tiene una madre en sus hijos. En este caso es una de esas hermanas que influye para bien en sus hijos. Entonces, ¿qué ve el apóstol Juan? Que esos hijos andan en la verdad como su madre. Y tal vez otros en la iglesia. El anciano probablemente habrá sufrido el destierro. O quizás está próximo a sufrirlo. Pero en medio de todas las cosas que han entrado en la iglesia, reconoce a varios que se aferran a la verdad y andan en la verdad. Andando en la verdad. No basta tenerla, que todo creyente la tiene, no solo amar en la verdad, sino andar en la verdad. Esto es una cosa continua. Y aquí estamos preparando el escenario para recibir cualquier cosa después, es decir, para enfrentarnos a cualquier cosa después. Con una fortaleza así en la verdad de Dios, ya puede venir lo que venga, no me moverá. Qué importante tener esa convicción y saber reconocer la mentira cuando venga, aunque esté disfrazada, porque a Satanás le encanta disfrazar la verdad, presentarla, pero distorsionada, un poquito cambiada. Ya lo hizo en el Edén. Cambió un poquito las palabras de Dios y Eva cayó. Eso quiere seguir haciendo con nosotros. Un poquito cambiada la palabra de Dios. Tenemos que conocerla para que no seamos víctimas de ese engaño. Versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan es llamado el apóstol del amor. Y es por esto. El amor de Dios le impresionó tanto,
que en su evangelio desaparece detrás del amor del Señor Jesús y no quiere llamarse Juan. Se quiere llamar el discípulo a quien Jesús amaba. Por delante el Señor, por delante el amor del Señor. Lo pudo experimentar muy profundamente. Y entonces ahora de eso habla a sus hermanos. Amén, que nos amemos unos a otros. Entre todas las cosas importantes para decir en 13 versículos está esta. La seña como nos reconocen los de fuera es por la manera como nos amamos los unos a los otros. Dijo el Señor, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una marca delante de este mundo, una luz delante de este mundo, es la manera como nos tratamos nosotros. Versículo 6. Ojo a esta definición de amor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Tiene que ver con lo que vimos arriba, ¿no? El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Podríamos añadir aquí, se goza de la obediencia al Señor. El amor y la desobediencia al Señor no se entienden. Pensar que Dios, porque me ama, tiene que tolerar mi desobediencia, mi mal comportamiento, mis caprichos, es un error. El amor de Dios no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, se goza de la obediencia. Y no estamos invitados mucho a decirle a Dios, te amo. No se lee tanto en la Escritura esto. ¿Saben qué sí se ve? Obediencia. Eso es para Dios mejor que las palabras te amo. Y siento algo muy hermoso dentro de mí por ti. Si hay desobediencia, si hay mentira, si tengo muchas de las cosas que al Señor le desagradan, que claramente en su palabra, que es verdad, nos lo dice, mejor no decir esa mentira. No le amo. Es mejor decirle, Señor, realmente no te amo. Tú sabes, tú conoces mi corazón, sabes de mi conducta, no te amo. Que decirle, te amo, y que Él vea otra cosa. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Pero este es el mandamiento, quizás el más importante, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. De los mandamientos que el Señor nos ha dado en el Nuevo Testamento, Juan, dirigido por el Espíritu Santo, escoge el amor. ¿Cuántas cosas nos aclara esta epístola, verdad? A veces no la miramos o la pasamos muy rápido, pero ¿cuánto contenido tiene? Si andamos de esta manera, entonces estamos firmes y ahora viene una tormenta. Vamos a recibirla, a enfrentarla. Versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchos engañadores han salido por internet.
Muchos engañadores han salido por ahí, predican en las plazas, hablan en las plazas. Muchos engañadores hay en el mundo en el que nosotros vivimos. Y hay muchas ideas raras. Por ejemplo, que Jesucristo no ha venido en carne. Estos engañadores no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Parece una idea muy bonita, muy bien elaborada, muy filosófica. Entraña una tremenda trampa. ¿Qué pasa si el Señor Jesús no hubiera venido en carne? Si Él no hubiera venido en carne, todo su ministerio de bien a todas las personas que Él hizo y que lo leemos en los evangelios, fuera. Si Él no vino en carne, la cruz tampoco se produjo. Si Él no hubiera venido en carne, la resurrección del Señor tampoco tendría sentido. Si Él no hubiera venido en carne, tampoco su ascensión a la gloria como hombre tendría sentido. Es negar todo el Nuevo Testamento. Parece una idea muy sofisticada, pero negar que el Señor Jesús ha venido en carne es negar toda la verdad cristiana. Y seguramente que muchos de nosotros nos hemos enfrentado o nos enfrentaremos alguna vez con esa mentira, o algo parecido. ¿Y cómo sabemos cuál es la verdad? La Escritura. Leer los evangelios. Allí veremos. No solamente porque la Biblia nos lo cuenta, sino porque si yo me dispongo para que el Espíritu Santo me hable por su palabra, me hará sentir, me convencerá de que el Señor Jesucristo sí ha venido en carne, que nos visitó en esta tierra como un bebé, que pasó por la edad de Axel, un año recién cumplido, que cumplió más años, hasta que cumplió 30 años. Y en ese periodo de tiempo fue un joven y un adulto joven modelo. Luego a los 30 años empezó su servicio modelo. La inspiración para todo siervo de Dios está allí, en la manera como él sirvió. Luego a los 33 años fue a la cruz. Y ya sabemos por qué fue a la cruz y por qué era necesario, indispensable que él fuera a la cruz. Era la única manera como pecadores como nosotros pudiéramos ser salvos. Él fue a la cruz. Allí soportó sobre sí nuestros pecados. El castigo de Dios cayó sobre él por nuestros pecados y él fue sepultado. Y al tercer día resucitó. Se presentó unas 10 veces a sus discípulos y su cuerpo, el cuerpo que él recibió o el cuerpo resucitado de él, podía atravesar paredes, tenía otras características, pero era hombre, comió, preparó un buen desayuno para los pescadores, los discípulos que habían vuelto a pescar. Y después de una noche de faena, sin haber podido pescar nada, el Señor les prepara un desayuno con pescado. Seguramente también allí comió como ellos.
resucitó, pero era hombre aún. Es decir, siempre Dios, pero también siempre hombre. Luego, después de 40 días de estárseles apareciendo, de estarles acompañando, subió al cielo y los discípulos le vieron ir y que se ocultó mediante una nube y subió a la diestra de Dios y allí Dios le recibió y le coronó de gloria y de honra por el sacrificio de la cruz excelentemente hecho. Allí está Él. Desde allí nos está mirando a nosotros en este momento. Y bueno, también en medio de nosotros está, aunque no lo veamos, lo prometió. Subió al cielo y ahora en el cielo hay un hombre glorificado y que a la vez es Dios, pero un hombre. Jesucristo ha venido en carne. Y gracias a Él y a que Él vendrá por nosotros, estaremos para siempre con Él y le veremos. Y le veremos en su cuerpo resucitado y glorificado. Jesucristo ha venido en carne. Entonces, no nos dejemos molestar siquiera por una voz que diga, no, Él no ha venido en carne. Pierde su tiempo con nosotros. Porque, ojo, el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Miremos por nosotros mismos, cada uno mire por sí mismo. Cada hermana, cada hermano, mire por sí mismo. Hasta ahora ha vivido con el Señor y quizás tiene algún fruto de su vida cristiana. Pero eso se puede empezar a perder si nos desviamos de la verdad. Entonces necesitamos aferrarnos a la verdad. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis, ¿cómo? Bienvenido. No, por favor, no. ¿Cómo que bienvenido? No. Versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces tenemos que ser radicales, ¿verdad? Cualquier mentira de lejos. Cualquier idea rara que no he visto en la Escritura, de lejos. Y más bien el tiempo que voy a perder mirando, examinando alguna doctrina de esas, me concentro en estudiar la Escritura. No toca fondo el que estudia la Escritura. No hay manera de agotarla. Hay suficiente material para estudiar en la Escritura para que toda nuestra vida la dediquemos a eso. ¿Para qué perder el tiempo examinando cosas raras? No es el camino del Señor. Aferrados a la verdad, podemos enfrentar a alguien que viene con una idea rara y podemos decirle, lo siento, por aquí usted no es bienvenido. Acordémonos que amar a esa persona no quiere decir buscar no contrariarla. El amor verdadero no se goza de la mentira, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Además, si es una persona la que me trae esa doctrina, tengo que reconocer que si esa persona sale de ese error y se convierte al Señor, puede ser salva. No debo perder de vista eso, pero su doctrina lejos. Versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir
a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Este versículo parece escrito para una sociedad que tuvo el COVID-19. Por el COVID-19 estamos usando estas plataformas de comunicación a distancia. Tiene ventajas, es una cosa que Dios ha permitido al hombre conocer, es un gozo poder ver, podernos reunir, aunque sea de esta forma, pero nada reemplaza al cara a cara. En el tiempo de Juan, pues no había internet, ni había Meet, ni había Zoom. Había papel y tinta. Entonces se podía escribir una carta. Y el Señor usó esa tecnología porque la escritura está hecha por muchas cartas, hechas en papel y tinta. Porque el apóstol desde la cárcel pues no podía verse cara a cara con los corintios. Entonces les mandaba una carta. Y también Dios usó eso para hablarnos a nosotros después de mucho tiempo. Al haber escrito su palabra, quedó para nosotros también. No es que sea mala la tecnología, pero nada reemplaza el cara a cara. Las reuniones presenciales. Y yo sé que algunos hermanos quedaron con esta enfermedad después del COVID. Por la comodidad de quedarse en casa, de no tener que lavarse, prepararse, salir, coger el metro o el coche y caminar y bueno, todo eso. No lo digo por los hermanos que están en pantalla en este momento. A veces hay circunstancias que el Señor sabe, pero sí he oído esta queja de varios hermanos que han visto que muchos ya no quieren reunirse cara a cara. Quedaron con la comodidad de la plataforma y ahí se quedaron. Y entonces solo pueden presentar una cara a los demás hermanos. Si quieren pueden ocultar la cámara y ya no se ve nada. Apagan el micrófono y ya no se escucha nada. Así es, el hermano que está aquí solo ve un cuadro. Por supuesto, es necesario apagar el micrófono cuando una persona está hablando, porque si no hay interferencia, cuando cantamos, porque si no hay una cantidad de voces ahí que no se entienden. Por supuesto, y esto tiene su valor, a nosotros nos ha unido de una manera muy bonita con hermanos de otros lugares del país, inclusive del mundo, pero nada reemplaza el cara a cara. ¿Cómo veremos nosotros al Señor? ¿Cómo serán nuestras reuniones en el cielo? Cara a cara. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el Señor dijo eso de Moisés, que Moisés había podido ver a Dios, ¿qué? Cara a cara. Entonces, eso para Dios es muy importante. Y también entre nosotros, cara a cara. Y finalmente, el versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Hay otros creyentes en otros lugares. Hay también iglesias en otros lugares. Y qué gozo podernos saludar unos a otros y sentir la unión del cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Pues todas estas cosas y más están incluidas en esta preciosa carta.
¿Qué tenemos que retener al salir de allí? ¿Qué no se nos debe olvidar si se nos olvida el resto? Andemos según la verdad. Andemos según la verdad. Amemos según la verdad. Recordemos que la verdad está en nosotros. El Señor Jesús vive en nosotros. Andemos en Él hasta el final, como hizo el apóstol Juan. Hermano Rodrigo, ¿nos podrías dirigir en una oración para terminar? Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y tú nos has dejado tu palabra. Tu palabra, que la fuente de la verdad para nosotros es el espejo para mirarnos en él. Y gracias porque en esta mañana nos recuerda la necesidad de andar en la verdad. Y cuántas veces se complica nuestra vida andar en ella. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe de tal manera que nuestras vidas reflejen lo que nos dice tu palabra. Por andar en la verdad, eso nos da el testimonio de que pertenecemos al Padre y al Hijo y que está con nosotros. Ayúdanos en esta semana a vivirlo, a practicarlo, a ser diligentes, sobre todo a tener ese tiempo a solas contigo, la meditación de tu palabra, en comunicación contigo, de tal forma que podamos hablar y que tú nos hables. Ayúdanos, Señor, en todas estas luchas que mantenemos continuamente. Muchas gracias por hablarnos esta mañana. Nos encomendamos a tu gracia. Amén. Amén.